la mujer que gateaba como un bebé. Umu Ture se enfermó gravemente luego de la muerte de su esposo. Se le hincharon las rodillas y comenzó a sentir mucho dolor. No podía dormir por las noches, no podía caminar y tuvo que comenzar a gatear como un bebé dentro de su casa en Conakry, Guinea, para poder desplazarse. Su tío Amara decidió llevarla a varios hospitales, pero ningún médico pudo ayudarla. La llevó entonces a curanderos, pero ellos tampoco pudieron hacer nada. Así que Umu permaneció en cama, en la casa donde vivía con su tío, su hermana menor y una docena de parientes más. Pasaron 4 largos años y durante todo ese tiempo Umu sufrió mucho y no conseguía volver a caminar. Un día escuchó a su hermana hablar con un visitante en la sala. Oyó que el visitante leyó la Biblia y oró con ella. Umu no era cristiana, pero quería que alguien orara por ella. Con gran esfuerzo, se levantó de la cama y se arrastró hacia el lugar donde se encontraba el visitante misterioso. «Por favor, ore por mí también», le suplicó. Aquel visitante era Trancul Fasinaduno, que se sorprendió al ver a aquella mujer adulta gateando como un niño pequeño. Sin embargo, no oró por ella. 3 días después, Umu escuchó que alguien llamaba a la puerta. Era Trancul, que de pie junto a su cama le dijo: «Nana, vine a orar contigo». Umu se sintió feliz. Trancul abrió la Biblia y leyó 1 de Juan 4:4, que dice: «Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo». Luego cerró los ojos y comenzó a orar: «Señor, gracias por la vida de tu hija. Tú me permitiste venir a este hogar y me diste el valor para ayunar y orar por ella durante los últimos 3 días. Ahora te pido que sanes a tu hija Umu, en el nombre de Jesús». Esa noche, Umu durmió bien, por primera vez en muchos años, pues el dolor que sentía disminuyó. Al día siguiente, Trancul regresó y oró con ella nueva vez. Oró y ayunó por Umu durante 2 semanas. Un día, Umu le preguntó: «¿Dónde está tu iglesia?». Trancul le dio la dirección de una iglesia adventista que no estaba lejos de su casa, pero ella no podía caminar, así que le pidió ayuda. El sábado en la mañana, Trancul llevó a Umu en su motocicleta a la iglesia, y así lo hizo los sábados siguientes. Con el paso de los días, Umu se iba haciendo cada vez más fuerte. De hecho, el 4.º sábado logró caminar por sí misma hacia la iglesia. Trancul se sorprendió al verla. «Esto es un milagro de Jesús», exclamó con emoción. Su tío y los demás miembros de la familia estaban felices de verla caminando de nuevo, pero no les gustaba que asistiera a la iglesia. Ellos no eran cristianos y sentían que Umu estaba siendo irrespetuosa con la religión de la familia. Así que un día, su tío convocó a una reunión familiar y delante de todos levantó una Biblia negra y el libro sagrado tradicional de la familia. «¿Qué libro eliges?», le preguntó su tío a Umu. «Si no eliges nuestro libro sagrado, ya no serás parte de esta familia». Umu recordó todo lo que había sufrido durante los 4 años y cómo Dios la sanó en unos pocos días. Así que alzó sus ojos al cielo y exclamó: «Elijo la Biblia, ese libro negro». Su tío se burló de Umu y le dijo: «Elegiste la Biblia, ahora tómala y predícanos». Los ojos de Umu se llenaron de lágrimas porque no sabía leer. «¿Sabe que no sé leer, tío?», dijo llorando.
Nunca fui a la escuela, pero el hombre que oró por mí sabe leer la Biblia y gracias a ella me sané. Creo que el poder de la Biblia puede hacer mucho por mí y también por usted. Enojado, el tío ordenó a los familiares que empacaran las pertenencias de Humo. «Te hiciste cristiana», le dijo. «Ahora vete con tus cristianos. No queremos tener nada más que ver contigo». Humo no tenía cómo vivir, así que comenzó a dormir en las casas de varios de sus amigos. Su vida comenzó a ser muy difícil de nuevo, pero esta vez porque se negaba a renegar de Jesús. Cuando los miembros de la iglesia se enteraron de su situación, le ofrecieron un lugar para vivir en la misma iglesia. Y allí es donde vive hasta hoy. «Agradezco a Dios por mi nueva familia», dice Humo. «El Señor Jesús será mi pastor siempre». Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la escuela secundaria Cobaya Academy, donde le enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños cuyos padres no desean saber nada sobre los cristianos. Desarrollar una actitud ganadora. ¿Quién no quiere ser un ganador en la vida en general? ¿Y quién no quiere ser un ganador en la vida espiritual? Ahora, ¿un ganador de qué? Un ganador de almas. Eso es lo que quiere el Señor enseñarnos, cómo ser ganadores de almas. Y fíjense ustedes qué precioso que es el versículo de memoria que está en 1 de Pedro 3:15, que dice: «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Fíjense ustedes que el apóstol Pedro comienza diciendo que tenemos que santificar a Dios, ¿dónde? En nuestros corazones. Porque ese es el punto central en el que quiere entrar Jesús. Porque Jesús sabía que entrando a ese punto central, todo lo demás iba a venir solo, iba a venir como consecuencia. Pero lo más importante es el corazón. Y cuando estudiamos la vida de Jesús, y estudiamos, analizamos y escudriñamos sus milagros, la relación que tenía con las personas, podemos ver que había un hombre interesado sobremanera en la salvación de las personas. Y con ese objetivo en su mente, hizo todo lo que hizo. Y así vemos que tenía un amor infinito por todas las personas con las que se rodeaba. Incluso cuando reprendía a los líderes de aquella época, lo hacía con amor. Tenía un perdón grandísimo para los pecados más terribles, pecados que ni siquiera nos podríamos imaginar. Dios está dispuesto a perdonarlos y estuvo dispuesto también en aquellos tiempos. Y una gracia salvadora que no tenía límites. Porque Jesús miraba en las personas no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser cuando aquellas personas dejaran entrar al Espíritu Santo en su corazón. Y sabiendo que esas personas, como vos y yo,
eran criaturas creadas a imagen y semejanza, en definitiva de Él, de Dios, Él veía desde otra perspectiva. Y desde esa perspectiva hacía todo lo indecible por la salvación, aunque más no sea de una persona. Y así vimos a lo largo de toda la semana el ejemplo de algunos personajes bíblicos, de algunas mujeres, como la que vamos a ver aquí, cortito, uno de ellos, que es el de la mujer samaritana. La mujer samaritana, haciendo un poquito de historia, recordemos que los samaritanos y los judíos eran grupos enemistados, fuertemente enemistados, porque diferían en el concepto o en la creencia de dónde se debía adorar a Dios. Y así podemos leer en Juan, acompáñenme a Juan 4, donde podemos leer la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús se acerca a Samaria, recordemos que Samaria era un lugar por el que Jesús no debía pasar para llegar a donde quería llegar. Sin embargo, le era necesario pasar por ahí porque sabía que tenía un gran trabajo. Y así llegó a Samaria. Y cuando se encontró con esta mujer, una mujer de reputación dudosa, porque fíjense ustedes que ella iba a recoger agua al mediodía, cuando normalmente las mujeres de su casa, podríamos decir, las buenas mujeres, no salían a recoger agua en esa hora del día. Sin embargo, la mujer samaritana sí. Y cuando tiene este encuentro con Jesús, fíjense ustedes aquí en Juan 4, 20, la samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, se estaba refiriendo al monte Gerizim, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús acá tenía una excelente oportunidad para poder entrar en una discusión teológica y por supuesto ganarla sobre lo que se creía en aquel momento, lo que era la doctrina acerca de el lugar donde se debía adorar. Sin embargo, Jesús no pierde el tiempo en discutir una creencia teológica. Él quería su corazón. Y entonces, cuando comienza a hablar con la mujer samaritana, que lo pueden leer detalladamente en parte del capítulo 4, Jesús comienza a hablar con ella, le pide agua, de manera que rompe una barrera, rompe una pared, porque le está pidiendo un favor cuando le dice que le dé agua. Y entonces comienza a tener un diálogo con esta mujer, a través del cual le va diciendo una serie de cosas que la mujer samaritana se queda extrañada y admirada, porque le dice muchas cosas acerca de la vida de ella. De tal manera que la mujer samaritana se queda maravillada. Y Jesús logra entrar a su corazón. Y cuando la mujer samaritana vuelve a su pueblo, se lo cuenta a todo el mundo, se lo cuenta a todo el pueblo, testifica del hombre con el que había entrado en contacto. Y le cuenta a todo el pueblo, a tal punto que muchos llegan a creer en Jesús por el testimonio de ella. Y se queda aproximadamente 2 días en este pueblo y muchos creen en él, de forma directa y a través de ella, del testimonio que da ella y seguramente del cambio de vida que tuvo posteriormente, porque cuando Jesús entra en nuestro corazón,
indefectiblemente debe haber un cambio de vida. Y un cambio de vida en todas las áreas de nuestra vida. En lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que miramos, en las palabras que usamos y en las reacciones que tenemos ante las diferentes situaciones a las que nos expone la vida. Y de esa manera podemos testificar que hay algo poderosísimo que gobierna nuestra vida. Y eso es lo que tienen que ver los demás. Y de esa manera los demás podrán creer en Jesús a través nuestro. Por supuesto que es un camino que a veces tiene altos y a veces tiene bajos, por supuesto. Por eso es que el amor de Dios es tan grande y tan abarcativo, no tiene límites. Y cada vez que volvemos a sus brazos arrepentidos por no haber hecho totalmente su voluntad, por haber hecho la nuestra propia, Él nos perdona. Y nos dice, vuelve a empezar. Y cada día nos regala una nueva hoja en blanco para poder testificar de Él, para que muchos puedan creer en Él a través nuestro, a través de nosotros. Y así hizo la mujer cananea, y como el ejemplo de ella, debiéramos tener presentes nosotros que lo más importante para poder atraer la atención de los demás y poder posteriormente hablar de la verdad que es Cristo, es el testimonio vivo. Y solamente lo podremos tener cuando en cada momento entreguemos nuestro corazón a Dios. Es la única manera, no hay otra, solamente entregando el corazón. Si no entregamos el corazón, no podremos tener el carácter de Cristo. Y entregar el corazón implica también decidir seguirlo, decidir seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y en todo lo que hagamos, poder testificar que hay un poder divino que gobierna cada acto de nuestra vida. Y así podremos ser la sal en la tierra. Podremos tener empatía con aquellos que lo necesitan. Podemos compartir las verdades espirituales. Y el resto de la semana vamos a ver cómo Jesús, frente a cada persona con la que tenía contacto, veía lo mejor, buscaba lo mejor. Siempre Jesús creía en las personas, algo que a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Y así como la parábola del sembrador que sembró la semilla en muchos lugares, debiéramos hacer lo mismo nosotros, sembrar la semilla en muchos lugares, aún en aquellos lugares en los que creemos que la semilla no germinaría. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Ya el Espíritu Santo verá si esa semilla puede crecer y llevar frutos o no. Ese es trabajo de Él. El nuestro es sembrar. Y así como Jesús llegó a personas en las que nadie creía y por las que nadie daba 2 pesos, así debiéramos hacer nosotros y quitarnos ese prejuicio que a veces tenemos de decir, ¿qué le voy a hablar a esta persona de Jesús si está en el mundo, no tiene el menor interés por las cosas espirituales? No lo sabemos. No sabemos si por un testimonio nuestro, alguien que aparentemente no tiene necesidad espiritual, abre su corazón y deja entrar a Dios. No olvidemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todo ser humano. Por lo tanto, todo ser humano tiene esa necesidad de Dios.
que por diferentes razones el enemigo ha permitido que algunos hayan guardado en el fondo de su corazón esa necesidad, pero está. Y depende de la forma en que nosotros presentemos a Cristo, podremos permitir que el Espíritu Santo ingrese en ese corazón o no. Así que, hermanos, lo más importante es el testimonio. Que todo lo que hagamos pueda ser un canal para que otros abran su corazón y dejen entrar a Jesús. Se nos remite acá a dos textos, a Romanos 15:7 y Efesios 4:32. Procedemos a leerlos para comenzar. Romanos 15:7 dice: por tanto recibíos los unos a otros como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Efesios nos dice: antes sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros tomamos en cuenta estos dos textos, se nos está hablando sobre el amor al prójimo. Pero, ¿en qué consiste realmente el amor que estamos hablando? Para ello vamos a remitirnos a 1 de Juan 4, versículos 10 y 11. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos los unos a los otros. Acá se produce una ecuación, hermanos. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que yo pueda ser perdonado. Pero no perdonado porque yo me lo merezca, porque soy pecador, sino por el sacrificio que Cristo hizo por mí. Que eso lo vemos en 1 de Juan 4, 8 y 9, donde habla de que Dios envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser rescatados. Y ahí viene el primer tema. Debido a que Dios, dice la lección, nos ha perdonado y aceptado, ¿podemos negarnos a perdonar y aceptar a los demás? Si no piensan como yo pienso, si no tienen mi formación mi educación, mi formación intelectual, mis estudios, mi riqueza, si no tienen el mismo nivel que yo, ¿debo perdonarlos y tenerlos en cuenta y aceptarlos o no? Nunca nos ponemos a pensar que el Señor nos ha perdonado miríada de pecados y faltas. Faltas que solamente Él y yo sabemos. Yo por ello, por ese amor, no puedo juzgar al otro. Por dos motivos. Porque no soy quien para no perdonarlo, porque es Dios el que perdona. Y dos, porque yo no podría manifestar el amor de Dios a los demás si yo no acepto que Dios me perdonó a mí. Porque la base de la crítica y la murmuración, ¿cuál es? Justificarme yo ante Dios, ante los demás. Justificando mi actitud para ser mejor que fulano, que sutano. Entonces, la cuestión es, ¿en qué consiste la aceptación de uno? Es entender, comprender que debemos aceptar a las personas tal como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a imagen de Dios, pecadores como yo. Y si Dios me perdonó a mí, también lo perdona a Él. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando yo, que le transmito el amor de Dios, transmito esa situación, transmito eso, que Dios te ama porque me amó a mí. Y por eso puedo testificar que es así. Entonces la actitud que nos dice Jesús, ¿cuál es? Es perdonar como yo te perdoné. Pero nos lleva a otro punto esto, hermanos. El hecho de que el otro sea diferente a mí implica que tengo que dejar pasar todas las cosas que hace, todos los pecados que puede cometer. No, yo debo dejar en claro una cosa. Si bien el Señor te perdonó, Dios ama al pecador y no el pecado.
debemos dejar claro eso. Que el hecho de que Él nos perdona no implica que se pueda hacer lo que uno quiere. De hecho, la actitud de Jesús no fue hacer lo que quieras, todo está bien. La actitud de Él fue, no importa lo que hayas hecho alguna vez, estoy dispuesto aquí a perdonarte y darte el poder para cambiar. Que ese sea el leitmotiv que nos lleva adelante en cuanto a la predicación del amor de Dios. La verdad. La verdad es una que encontramos en la Biblia, donde dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual pueda ser salvo el hombre, sino el de Jesucristo el justo. Ahora bien, hermanos, si bien hay miles de religiones y miles de maneras, millones en realidad, de maneras de manifestar esas palabras, la verdad es una sola y se encuentra en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no hay verdad. Es algo que debemos entender, porque recién veníamos hablando sobre el perdón de Cristo hacia nosotros y nosotros manifestarlo a los demás. Pero si yo no tengo claro cuál es la verdad de Cristo, no puedo manifestarlo. Ahora, piensen cuando éramos niños, hacíamos clase de matemática. ¿Se acuerdan cuando nos preparábamos para el examen que sabíamos sumar, multiplicar, dividir rapidísimo y a las 2 semanas se nos iba esa habilidad, esa magia? ¿Saben por qué es? Porque la mente, si no se alimenta constantemente, pierde aquello que lo hace especial. O sea, si yo adquiero la verdad de Cristo y lo pongo en mi vida, pero no profundizo, no investigo, no busco, esa luz se va apagando lentamente. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice las citas bíblicas que nos da este último día. Tito 3, 4 y 5, por ejemplo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No me puedo renovar si no estoy renovándome constantemente. O sea, se incita a que se busque la verdad en profundidad todo el tiempo. A Israel le decían, cuando estés en el camino, cuando estés por comer, cuando estés por levantarte, cuando estés por sentarte, cuando estés por levantarte y por dormirte. En todo momento manifiesta la verdad en tu vida. Pero yo no puedo manifestar lo que no recuerdo, hermanos. Veamos 2 de Timoteo 4:2, donde nos dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De nuevo, se nos incita a amar porque se nos amó, pero se añade la palabra doctrina. Si yo no tengo doctrina en mí, y la doctrina es una manifestación de la verdad, y la verdad es Cristo, si yo no tengo a Cristo, que es la manifestación de la doctrina, y la doctrina en mí, yo no puedo impartírselo a los demás. No puedo insistir, no puedo obligar con el Espíritu a la gente que venga. Por otra parte, yo no puedo hacer nada. Es la verdad, es Cristo que a través del Espíritu Santo actúa en mí para que el otro escuche y reconozca la voz del pastor que lo está llamando. Es importante, hermano. Una actitud victoriosa y ganadora no se puede lograr si no estamos constantemente de la mano con el Señor, buscándolo constantemente y sabiendo quién es para poder hablar de Él en cualquier momento y lugar. Hermanos, para última cita del día de hoy sería 1 de Pedro 3:15, donde se nos dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, hermanos, debemos estar siempre atendiendo y buscando la verdad, ya que la verdad nos lleva al camino que nos conduce a la vida. Feliz sábado, hermanos.
estamos llegando al final de la lección número 9, cómo desarrollar una actitud ganadora. El objetivo en esta lección fue de descubrir cómo aplicar los métodos que utilizó Jesús en nuestra testificación diaria, ¿sí? Podemos rescatar tres aplicaciones aquí en esta lección de esta semana. Una de las aplicaciones, la sabiduría, ¿sí? La segunda, la aceptación, y la tercera, el amor. Aquí podemos compartir un texto que está en la lección del deseado de toda la gente, que está en la página 766 y 767, y el comentario dice lo siguiente: en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones, las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerla. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ¿veis aquí el Dios vuestro? Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en sus senos los llevará. Una hermosa cita de la hermana Elena de White, que está en el deseado de toda la gente. Mis queridos hermanos, la aplicación que podemos encontrar aquí en la lección de esta semana son tres las que yo he podido rescatar y las quiero compartir con ustedes. Como les decía, es cómo aplicar ese método que Jesús usaba en la testificación. Nosotros como cristianos debemos testificar mediante esos mismos métodos que Jesús utilizó para poder llegar a los corazones quebrantados, a las personas oprimidas, a poder pedir sabiduría al Señor para que nos enseñe en qué momento nosotros podemos decir con mucha sabiduría y la verdad acerca del plan de salvación de Dios, cómo presentar esas verdades de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Pedir humildad, que seamos humildes a la hora de acercarnos a presentar las verdades divinas. Y también reconocer la necesidad de aceptar a las personas en su condición de pecado. ¿Sí? Todos somos pecadores. El Señor nos acepta y gracias a su misericordia somos perdonados. Gracias a su amor, a su sacrificio en la cruz, somos también llamados hijos de Dios. Somos coherederos del reino de los cielos. Entonces nosotros debemos utilizar en nuestra vida estos métodos que Jesús utilizó para poder nosotros también compartirlos con aquellos que están necesitados de las palabras de Dios. Vamos a pedir a Dios en oración que nos acompañe, que nos ayude a comprender estos objetivos de la lección, de que podamos meditar juntos, mis hermanos. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te pedimos y te agradecemos en este momento por esta maravillosa lección que nos diste esta semana. Que podamos poner en práctica estos objetivos, aplicarlo a nuestra vida para poder testificar con el amor que tú has venido a enseñarnos a través de las Escrituras. Ese amor que aplicaste cuando tú viniste a este mundo hecho carne y enseñaste a aquella gente en aquellos tiempos.
que también podamos ser hacedores de la palabra, que podamos llevar con amor, con humildad, a aquellos corazones que están necesitados de ti. Gracias, Padre, por todas las bondades que derramas sobre nuestra vida, que podamos ser instrumentos útiles, Señor, en tu camino, hasta que tú lo decidas y hasta que tu palabra sea esparcida por los confines de la tierra y tu regreso sea muy pronto. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana. Bendiciones.